Estamos en el libro de Romanos. ¿Estamos bien? Okay. Y en Romanos 5, si se acuerdan, tuvimos lo que nosotros tenemos como posesión, los 7 beneficios de ser declarados justos, o sea, justificados en el Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, tenemos una entrada en la gracia en la cual estamos firmes, nos regocijamos en la gloria de Dios y en tribulaciones, tenemos esperanza que no avergüenza. Está bien. El Espíritu Santo que mora en nosotros, inmunidad cuando tendremos que enfrentar, o el mundo tendrá que enfrentar la ira de Dios, y reconciliación con Dios por estar en Cristo. Reconciliación, ¿por qué? Porque somos enemigos de Dios cuando vivimos en nuestros pecados, y Él nos reconcilia, o sea, nos da la oportunidad de nosotros tener una relación con Dios. Y después vimos que el resto del capítulo 5 nos comienza a mostrar un contraste entre Adán y Cristo, que refleja un poco el contraste que vemos en Romanos capítulos 1 al 3 y lo que vemos en Romanos, la última parte del capítulo 3, el versículo 5. La primera parte habla de la condenación de todo ser humano porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y después vemos cómo Dios nos justifica por la fe y por gracia, o sea, no algo que nosotros merecemos. Y estoy dando este breve repaso para que estemos ya enchufados, porque Romanos 6 comienza con una pregunta. Comienza con una pregunta súper importante, dice Romanos 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Buena pregunta. Si hay más gracia de Dios, cuando yo peco más, ¿por qué no seguir pecando? Y así Dios es glorificado, ¿por qué? Porque tiene que mostrar aún más gracia. Bueno, es una cierta lógica, ¿cierto? Excepto que cuando somos declarados justos y el Espíritu Santo nos renueva, ya somos hechos una nueva creación, una nueva criatura. Y ese va a ser el argumento de Romanos 6. Ahora que hemos muerto al pecado y dejamos esa vieja vida para vivir en una vida nueva con el poder de la resurrección de Cristo, ¿cómo vamos a seguir en la vieja vida? No tiene sentido. Solo para comprobar que Dios muestra mayor gracia al que más peca, es ridículo. Pero lo tiene que decir porque seguramente no falta uno que pregunte y diga, si Dios muestra más gracia, claramente yo voy a querer glorificar a Dios, entonces eso quiere decir que yo puedo pecar más, porque están buscando la forma de ¿qué? De pecar, de hacer lo que ellos quieren, o de por lo menos justificar lo que ellos naturalmente hacen y no siempre pueden controlar. Ahora, la justificación ya vimos que es Dios declarándonos justos a nosotros por la justicia de Jesucristo. La santificación es ahora Dios declarándonos santos porque Cristo es santo y nosotros estamos en Cristo. Pero hay una santificación posicional por estar en Cristo y hay una santificación progresiva. Y vamos a ver esta diferencia, pero primero quiero ver la posicional. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Pongan el dedo ahí en Romanos 6. 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en ¿quién? No son santificados por buenas obras, no son santificados por ser religiosos, no son santificados por ser hijos de Abraham, nacidos de la nación de Israel, no son santificados sino porque ellos están en Cristo. ¿Se acuerdan que hablé qué tan importante es esa frase en Cristo? Si estamos en Cristo y Él en nosotros, tenemos todos los beneficios que Dios nos quiere dar. Y si no estamos en Cristo, no los tenemos. ¿Cómo podemos llegar a estar en Cristo y Él en nosotros, recibir el regalo del don de Dios que es la salvación en Él? Reconocer que Él murió en la cruz por nuestros pecados.
Y de esa forma recibimos el regalo de la salvación. Y al recibirlo, recibimos el Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros. Por eso decimos que Cristo en nosotros y nosotros estando en Él. Así que ellos son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Ellos son santificados y son llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Por qué lo repite así? Uno es su posición. En Cristo ya son declarados ¿qué? Santos. Apartados de todo lo que no le gusta a Dios, de todo lo que ofende a Dios y consagrados a Dios. Eso es lo que significa ser santo, apartado. Pero dice, y llamados a ser santos. Eso da la idea de que todavía tienen que trabajarlo un poco. ¿Y por qué sabemos que ellos no tenían que trabajar un poco? Leamos los primeros versículos del capítulo 3. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Están en Cristo, pero no son muy santos. Son santificados, pero no son muy santos en su vivir. ¿Lo han experimentado? No tienen que decir amén. Todos sabemos. Pero no solamente a la iglesia de Corinto, lo dice también en Efesios 1:1. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Dónde están ellos? En Cristo. Por eso son santos. Y Él hace posible que sean fieles. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Y no para ahí, sino que dice en Cristo Jesús, que están en Filipos. O sea, están en Filipos, pero antes de eso están en Cristo. Ok, entonces entendieron. Colosenses 1:2 también. Muchos lugares la Biblia dice que nosotros somos declarados santos, somos reconocidos ante Dios como santos, aun cuando no siempre actuamos como santos. Así que, créanlo o no, yo le podría decir San Orlando, Santa Marcela, San Hugo, sí, ese un poco requiere más fe, decir San Hugo, pero volvemos a Romanos 6. Dios nos justifica, o sea, nos declara justos sin pecado, y eso nos hace santos por estar en Cristo, porque Él es santo. La justificación y la santificación son como dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de lo que recibimos al ser salvos, al estar en Cristo, declarados justos y también santificados en Él. La realidad es que seguimos en un cuerpo natural. La tendencia de este cuerpo es ¿qué? Pecar. ¿Por qué? Es carnal y porque somos hijos de Adán y Eva. Entonces, porque tenemos esa descendencia, ¿se acuerdan que ya hizo Pablo la comparación entre Adán y Cristo y todo lo que naturalmente hacemos por ser parte de la descendencia de Adán? Ahora, por ser parte de Cristo, podemos nosotros dejar de lado esas tendencias de Adán. El llamado de Dios es vivir como santos. Él nos da poder para hacerlo. Y de eso se trata en gran parte el resto del libro de Romanos. Especialmente cuando habla en una forma bien clara cuáles son nuestras responsabilidades en capítulos 12 en adelante. Ahora, esto requiere una santificación progresiva. Y la santificación es mencionada aquí en versículo 19 del capítulo 6. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para ¿qué? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿De qué miembros se está hablando? De nuestro cuerpo y de nuestras manos, nuestros ojos,
nuestra boca, nuestros pies, todo nuestro cuerpo. La Biblia dice ahora el cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Siendo cuerpo del Espíritu Santo, yo debería reconocer que tiene que ser santo, tiene que ser limpio este cuerpo. ¿Y por qué lo enfatizaba? Porque había una secta en el tiempo del apóstol Pablo, de los apóstoles, de las primeras iglesias, que decían que lo que yo hago en el cuerpo no importa. Yo puedo pecar en el cuerpo y todavía estar bien con Dios en mi espíritu, porque el espíritu y el cuerpo no tienen nada que ver el uno con el otro. Y la Biblia no dice eso, no lo enseña, Cristo no lo enseñó. Es más, Él dijo, ¿se acuerdan la canción? Cuidadito los ojitos, lo que ven, cuidadito la boquita, no sé si ustedes lo cantaron, también en inglés se canta. ¿Por qué dice Jesús que deberíamos cuidar esas cosas? Porque con solo mirar a una mujer y codiciarla, ya ¿qué hiciste? Cometiste adulterio en tu corazón, pero yo no la toqué, pastor. Ya no la tuviste que tocar. De acuerdo a Dios, ¿por qué? Él sabe lo que está en tu corazón. Entonces Jesús elevó los requisitos de la ley a un nivel que asegura que nadie la puede cumplir. Porque aun si no la tocas, pero en tu corazón la miras de esa forma, ya pecaste. Te enojas con alguien, no les tienes que decir nada, pero te enojas y dices, uy, si tuviera la oportunidad. ¿No? Ya lo mataste. La ley dice no matarás. Y tú dices, pero no lo toqué. No tuviste que tocarlo. Ya lo pensaste. Lo meditaste. Entonces, aquí está diciendo, ahora tenemos que presentarnos a Dios ¿para qué? Para santificación, el proceso en el cual yo estoy siendo transformado en un santo. O sea, transformado más a la imagen de ¿quién? De Cristo, que es mi ejemplo. Por eso Efesios 4, 11 al 16 dice que estamos creciendo a la medida de la estatura del pastor. No, de la plenitud de Cristo. Él es el modelo a seguir. Entonces, este es un proceso en el cual todos estamos involucrados. Quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios, antes de continuar. 2 de Corintios. No sé si lo mencioné en las notas, así que lo quiero hacer ahora. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Ahí menciona los dos, carne y espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora sí recuerdo que esto lo tengo más adelante en las notas. Así que solo quería mencionarlo para que entendiéramos que el proceso de ser hechos santos sigue siendo un proceso, aunque posicionalmente Dios ahora nos ve por el filtro de Jesucristo y nos declara a nosotros santos. 2 preguntas claves en Romanos 6. Volvemos a Romanos 6 y leemos en el versículo 1, como ya leímos, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la clave aquí es la palabra perseverar. Significa que yo voy a seguir viviendo mi vida natural de pecado. No la voy a dejar de lado. Y hay muchas personas que creen que pueden hacer eso. Yo acepté a Cristo y ahora puedo vivir como me dé la gana, porque total, soy salvo. ¿Crees tú que esa persona entendió la salvación? Probablemente no. Entonces, la persona, de acuerdo a 1 de Juan, que ha nacido de nuevo, es posible que peque de vez en cuando, pero es diferente caer en una trampa de Satanás. Es otra cosa vivir en un estilo de vida que refleja que todavía sigues en el reino de Satanás. Muy diferente. Segunda pregunta lo hace el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La respuesta es la misma. Pablo dice, de ninguna manera. Claramente no vamos ni a perseverar en el pecado, ni vamos nosotros a buscar oportunidades de tener un acto de pecado. Ahora, si somos honestos, todos nosotros, cuando enfrentamos una tentación, comenzamos a dialogar en nuestra mente y a justificar en nuestra mente. ¿O no? ¿Qué voy a hacer?
¿cómo voy a reaccionar? Y cuando uno reacciona, a veces en forma emocional y comienza ya el pecado, uno igual tiene una oportunidad de pisar el freno y decir, ya, déjeme evaluar mi comportamiento y pedir perdón ya, de una. Pero generalmente no lo hacemos porque nuestra mente está justificando. Es que si hubiera estado usted, pastor, ahí y hubiera visto cómo me trató, cómo me miró, cómo me habló, qué hizo, y lo podemos justificar de muchas formas. Entonces el resto de Romanos, bueno, el resto del Nuevo Testamento, nos habla de muchos diferentes casos en que nosotros enfrentamos todos los días. Y Dios es bien práctico en esto. Él dice, yo te he declarado santo porque tú estás en Cristo, pero si tienes la esperanza de que algún día, como dice Pedro, serás como Él es, entonces te vas a ir purificando continuamente. Vas a ir dejando esas cosas porque la voluntad de Dios, de acuerdo a la primera de Tesalonicenses, es nuestra santificación. Pero la santidad no se habla mucho hoy día. No hay muchos sermones sobre la santidad. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, yo estoy ahí trabajando, estoy en mi trabajo y estoy escuchando prédicas continuamente, pero si yo les pregunto, ¿han escuchado una buena prédica sobre la santificación? La gran mayoría me dice, no, hace mucho tiempo no la he escuchado. Y a veces me nombran de algunos pastores de tiempos antiguos, de hace 15 años, 20 años, Adrian Rogers y algunos otros que los traducen al español y dicen, ellos sí, pero los predicadores de hoy ya casi no se escucha algo acerca de la santidad. Se escucha mucho del amor de Dios, se escucha mucho de temas que la gente va a querer escuchar para sentirse bien. Y nadie quiere que tú le mires y digas, tú eres cristiano, pero sigues viviendo como si no lo fueras, ponte las pilas. Porque la Biblia dice, sed santo, porque yo soy santo. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces, si Él lo dice, deberíamos prestar atención. Entonces, Romanos 6 comienza a hablar ya, no dejando de lado la justificación, sino ahora agregando la importancia de la santificación. Y no es teórico, es práctico. En la justificación Dios provee para la culpa del ser humano, porque es pecador y por haber pecado. Dos cosas diferentes, ¿se acuerdan? Somos pecadores porque nacimos de la descendencia de Adán y pecamos voluntariamente, es algo de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces somos culpables y Dios nos tiene que declarar justos si vamos a estar en su presencia, porque Él no puede estar en la presencia del pecado. Pero no es un truco que hace Dios, sino más bien que Él toma lo más preciado, Él mismo, su Hijo, y lo clava en la cruz, y Él paga por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que morir. O muero yo, o muere Cristo por mí. Si yo acepto que Él murió en mi lugar, yo voy libre, pero yo lo tengo que aceptar. No simplemente reconocerlo intelectualmente, sino decir, yo quiero ser uno de esos que ahora tú consideras, Señor, declarado justo, porque yo acepto que Cristo murió en mi lugar. Por la fe yo lo creo. Sería igual en cualquier tribunal aquí en Chile, ¿sí o no? Ustedes fueron parte de un grupo de estudiantes que quemaron una universidad o algo, pero si ustedes aceptan algún trato que tiene el gobierno con alguien que va a pagar para reconstruir esa universidad y ustedes firman bajo todos los otros y el gobierno dice ya, para el que firmó aceptamos que ellos se van a acatar a normas y reglas establecidas para que nosotros los consideremos a ellos ahora libres de culpa porque este otro va a asumir la responsabilidad de reedificar la universidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ustedes tendrían que ir corriendo y hacer fila, sí o no, para firmar. Porque ese es el requisito. Es similar a lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo. Yo me acerco a Dios y digo, por favor, ponme en la lista de los que han aceptado lo que tú ofreces gratuitamente, que es la salvación en Cristo Jesús. Y somos declarados entonces justos. Sin haber hecho algo nosotros,
para merecerlo. Lo único que necesitamos es creer que Dios va a cumplir lo que Él promete que va a cumplir. Pero en la santificación Dios provee para combatir el poder. Antes Él tuvo que lidiar con la culpa misma, ahora Él nos ayuda a lidiar con el poder que el pecado todavía tiene en nuestras vidas. Ahora, nosotros participamos por la fe en ese proceso. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 es un versículo favorito de muchos. ¿Alguien lo tiene memorizado? Sería bueno memorizarlo. Les voy a dar las primeras palabras a ver si lo recuerdan. Estando persuadido... Ya, no, pero leyendo eso es acercando. No, si se lo tienen memorizado. Nadie. Ok. Vosotros la van ahora, la perfeccionará hasta el día. Bueno, vámonos. Lo tienes que pulir. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y uno dice, amén, gloria a Dios, yo me puedo poner en la hamaca y Dios me va a ir perfeccionando. ¿Es lo que dice? No. Lee el resto del Nuevo Testamento. Entonces, segunda de Pedro capítulo 1 dice, por el conocimiento de Dios hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Y muchos se quedan ahí, versículo 3, fenomenal. ¿Qué dice versículo 4 en adelante? Añadida a la fe, virtud, a la virtud. Y uno tiene que ir añadiendo hasta llegar al amor perfecto. Entonces, a mí todavía me queda algo por hacer. No porque la salvación se gana por obras, sino porque la santificación se perfecciona en mis obras. Dios, obrando en mí por su Espíritu, me va perfeccionando, pero yo tengo que participar en el proceso. No me puedo hacer el loco. Filipenses 1:6 no está solo. En el contexto, Filipenses capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchos les encanta el versículo 13, ignoran el versículo 12. El versículo 12 dice, tú pon tu parte, Dios pondrá de su parte. Y algunos dicen, pero pastor, no me nace. ¿Será que Dios no me está llamando? ¿Será que Dios no está trabajando en mí? ¿Será que Dios no lo puso en mi corazón? La santificación es la voluntad de Dios para ti. Estoy seguro que el Espíritu Santo te está susurrando en el oído diciendo, no lo hagas, eso es pecado. Pero si te haces el sordo. Entonces el versículo 13 sí dice, Dios produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero ¿puedes tú resistir el Espíritu de Dios? Claramente. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, no cuando estaba el apóstol ahí, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra ocupaos es adornar. Yo ya tengo la salvación, ahora la voy a adornar. Voy a demostrar que realmente soy salvo. Voy a seguir en buenas obras para glorificar a Dios. Lo que dice el Señor Jesucristo. Ustedes ya son la luz del mundo. Aseguren que brillan de tal forma sus buenas obras para que sea glorificado ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios 7 y versículo 1. Ahora sí, llegué. Lo quería sacar fuera de orden, pero... Segunda de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa palabra perfeccionando significa llevar a cabo hasta completar algo. No dejarlo a mitad de camino, completarlo. Y cuando habla de las promesas, ¿de qué promesas se está hablando? Bueno, tenemos que leer el contexto. Versículos 14 al 18 del 6 dice lo siguiente.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Que seremos los hijos de Dios, que Él habitará entre nosotros. Pero Él, por ser santo, dice, ustedes tienen que también ser santos. Apártense de esas cosas que no son santas. No tienen ustedes que estar conviviendo con inmundicia y en tinieblas y esperar que yo los voy a recibir y tendremos plena comunión. Primera de Juan capítulo 1 dice, si nosotros permanecemos en la luz como Él está en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos comunión unos con otros, porque andamos en la luz. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 3 también. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué esperanza? De que cuando se manifieste Dios, Jesucristo, seremos semejantes a Él, dice el versículo 2, porque le veremos tal como Él es. Así que estamos hablando de la santificación, es un proceso. Requiere que yo me involucre, requiere también que el poder de Dios, por su Espíritu, haga posible que yo sea santificado más y más. Romanos capítulo 6, volvemos. Y rápidamente, vamos a ver los primeros 10 versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se acuerdan de su bautismo? Es una figura ¿de qué? De la muerte de Cristo. Que yo me identifico con la muerte de Cristo. De la forma que Cristo murió, yo también muero a la vieja vida, para ser resucitado en Cristo a una nueva vida. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, en nueva vida. De esa misma forma tenemos ahora nosotros una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si Él vive para Dios, debemos nosotros también vivir ¿para quién? Para Dios. Identificándonos ahora con Cristo. Versículo 2, entonces claramente dice, hemos muerto al pecado. Y nos identificamos con Cristo de la forma en que Él murió, nosotros morimos. Como Él resucitó, nosotros también resucitamos a vida nueva ahora, y algún día nuestros cuerpos van a resucitar para tener un cuerpo glorificado. De la misma forma que Él vive, nosotros ahora tenemos vida eterna. En este momento tenemos vida, no en algún tiempo futuro. Ahora, hay pasos claros que debemos tomar para que la santificación sea una realidad en nuestra vida. Versículo 3 que dice, ¿o no sabéis? Les está preguntando, ¿no saben esto? Claramente tienen que saberlo. ¿Cómo no lo entienden? ¿Qué significa esa palabra saber? Es ejercer la mente, es considerarlo, o sea, meditarlo hasta llegar a la conclusión correcta.
Entonces él dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aunque es algo que algunos dicen es solamente un rito externo, debe reflejar una realidad interna. Yo he muerto a la vieja vida. De eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento es, yo antes andaba en un camino que era ancho, pero que llevaba ¿a qué? Al infierno, a la muerte, a la perdición. Cuando llega a mi camino alguien que me dice, estás en el camino equivocado, Cristo es el camino correcto, yo le doy la espalda al viejo camino. Es la única forma de andar en el camino correcto, es no andar en el viejo camino. No puedo estar en los dos caminos. Jesús dijo, no puede servir a dos señores. Si yo voy a andar en el camino de Cristo, no puedo andar en el camino del mundo. Hay muchos que lo intentan. Todo el tiempo. Pero la santificación claramente nos habla de que hay un camino apartado. Es angosta la entrada, es a veces difícil ese camino, pero lo tenemos que hacer si queremos llegar a la vida eterna. Tengo que saberlo. Segundo, tengo que considerar, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es tomar un inventario, es razonar hasta llegar a la conclusión correcta. Antes era simplemente tener la información, ahora yo voy a meditarlo aún más, pero ya con cálculos, calculando. No sé si ustedes han trabajado en un trabajo en que tienen que calcular beneficios y costos de las cosas. ¿Qué beneficio vamos a recibir y cuánto nos va a costar? Toda empresa lo tiene que pensar así. Nosotros como seres humanos lo pensamos también. Ya, yo me quiero casar porque hay beneficios, pero me va a costar. ¿Sí o no? Sea mujer, sea hombre, te va a costar algo. ¿Y por qué te va a costar algo? Porque todos sabemos que la única forma que un matrimonio funciona es si tú cedes para ser uno con otra persona. Y si lo vas a hacer correctamente, vas a estar cediendo el resto de tu vida. Ya no vas a hablar de tus derechos y vas a asumir más responsabilidades para tener también los beneficios del matrimonio. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Muchas personas simplemente no disfrutan el ser cristiano. ¿Por qué? Porque no trabajan en su santidad. No han encontrado el gozo de vivir en santidad, no han encontrado el gozo de obedecer a Dios, de tener una conciencia limpia con Él. Entonces viven con un pie en el mundo y un pie en el camino de Cristo y no son felices, porque no pueden disfrutar ninguno de los dos. Su conciencia les molesta estando en el mundo y llegan a Cristo y su conciencia los condena y no pueden tener una buena relación con el Señor. Entonces tenemos que considerar, tomar el inventario. ¿Qué dijo Jesús? No sean como el que comenzó a construir una torre y no la pudo terminar. ¿Por qué? Porque no estuvo considerando, no estuvo viendo bien los costos. Entonces, antes de emprender este camino, piensa bien. Cristo me exige algunas cosas. ¿Estoy dispuesto yo a hacerlo? Hay un gran beneficio al final. Vida eterna. No solamente vida eterna que yo no merezco, pero también voy a recibir un galardón por todo lo bueno que he hecho. Y vamos a estar en la presencia del Señor celebrando. Y si yo soy fiel en lo poco, Él me pondrá en lo mucho. Entonces, hay muchos beneficios, pero hay costos ahora. Hay cosas que yo tengo que estar dispuesto a dejar de lado. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es tenemos que presentar. Versículo 13 que dice, ni tampoco presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Dónde más dice la palabra de Dios esto? En el mismo libro de Romanos, capítulo 12. Y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, estamos hablando de la santificación, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Después de haberlo pensado, después de haberlo calculado,
no de acuerdo a mis emociones, no de acuerdo a si yo lo siento o no lo siento, no. Yo he calculado, lo he pensado, me he comprometido, mi voluntad ahora está involucrada y yo me voy a dedicar hoy a Dios. Me voy a presentar a Él para servirle a Él. Y eso es lo que significa estar involucrado en este proceso de santificación. Solo hemos visto la primera mitad del capítulo 6, lo vamos a retomar la semana entrante porque hay mucha información en este capítulo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que es tan práctica. Pido, Señor, que nos ayudes a tener como meta el ser santos, a entrar de lleno y asumir la responsabilidad de ir perfeccionando la santidad en el temor de ti. Pido, Señor, que nos ayudes no solamente a considerar bien cuál será el costo, pero de presentar nuestros cuerpos a ti, nuestro espíritu a ti, para que tú nos uses para tu gloria. Lo pido en Cristo Jesús.